La niña del terreno baldío. ¿Y si el lugar que llamabas hogar ya no fuera tuyo, pero nunca pudieras irte? En un rincón olvidado de un pequeño pueblo, hay un terreno baldío donde nadie se queda después del anochecer. No por lo que hay allí, sino por lo que permanece. Un juguete solitario, abandonado en la tierra. Un sonido que no debería escucharse. Y un secreto enterrado más profundo de lo que nadie se atreve a cavar. Esta noche, desentrañamos el misterio de la niña del terreno baldío, y la verdad que la mantiene atada allí. En el verano de 1978, el pueblo de Harrows End era común y corriente. Una cuadrícula de casas modestas, un restaurante y una gasolinera con un letrero de neón que parpadeaba cuando el viento soplaba fuerte. En las afueras del pueblo, donde la calle Maple se encontraba con las viejas vías del tren, había un terreno baldío. Solo un tramo de asfalto agrietado, rodeado de maleza y una cerca oxidada. Alguna vez fue el sitio de una pequeña fábrica, demolida años atrás, dejando solo ecos de maquinaria y un leve olor químico en la tierra. Los lugareños lo evitaban, no por una razón clara, sino porque se sentía extraño. El aire era más pesado allí, las sombras demasiado nítidas. Aquí era donde Clara Wen, de 7 años, pasaba sus días. Clara no era como otros niños. No perseguía amigos ni montaba bicicleta por la calle principal. Tenía su cuerda de saltar, una roja brillante con mangos de madera, un regalo de su tío antes de que se mudara por trabajo. Los padres de Clara, Ellen y Roy, eran personas calladas, agobiadas por un matrimonio que se deshacía. Vivían en un dúplex al otro lado del terreno, lo bastante cerca para que Clara se colara por un hueco en la cerca para jugar. Pasaba horas allí, su cuerda golpeando el pavimento en un ritmo constante, su voz tarareando canciones que nadie más conocía. ¿Por qué elegía ese lugar desolado en lugar del parque o su propio patio? Algunos decían que le gustaba la tranquilidad. Otros susurraban que algo la atraía, algo que nadie más podía ver. Para agosto, los vecinos notaron la rutina de Clara. Cada mañana, se colaba por la cerca, arrastrando su cuerda. Saltaba hasta que el sol se ponía, ajena al calor o a los transeúntes. La señora Hargrove, que vivía al otro lado de la calle, dijo una vez que el tarareo de Clara se te metía en los huesos. Observaba desde su porche, inquieta, mientras Clara se movía en un ritmo perfecto, su pequeña sombra alargándose de manera antinatural sobre el asfalto. El 14 de agosto, Clara no regresó a casa. Ellen lo notó primero, gritando desde el porche al caer el crepúsculo. Roy revisó el terreno, esperando encontrarla perdida en su juego. Pero el terreno estaba vacío. La cuerda yacía enrollada en el centro, su cordón rojo resaltando contra el pavimento gris. Sin Clara, sin señales de lucha, solo silencio. El pueblo buscó durante días. La policía peinó el terreno, las vías del tren, los bosques cercanos. Ellen lloraba en el periódico local, apretando la cuerda de Clara, suplicando respuestas. Roy dejó de hablar, su rostro consumido por la culpa. Los rumores circulaban. Una fuga, un secuestro, un vagabundo. Pero no había pruebas, ni testigos, nada más que esa cuerda, como un marcador. Pasaron semanas, luego meses. El dúplex quedó en silencio, Ellen y Roy apenas se hablaban. Los vecinos se mudaron, perturbados por la creciente fama del terreno. Para el invierno, la historia de Clara se desvanecía, solo otra tragedia en un pueblo pequeño. Pero en la primavera de 1979, una nueva familia llegó al dúplex, los Carter. No conocían la historia de Clara, no pensaron dos veces en el terreno. Su hijo, Tim, de 10 años, amaba explorar. Una noche, se escapó con una linterna, atraído por la quietud del terreno. Encontró la cuerda, aún allí, intacta por el tiempo o el clima. Al levantarla, lo escuchó, un leve slap slap slap, contra el pavimento. Giró, su linterna barriendo el terreno. Nada. Solo la cuerda en su mano, y ese sonido, cada vez más fuerte, más cerca. Tim corrió a casa, pálido y temblando. Le dijo a sus padres que había oído a una niña tarareando, su voz clara pero distante, como si viniera de bajo el agua. Los Carter se rieron, cosas de niños, pero la noche siguiente, Tim se negó a acercarse al terreno. Dijo que el tarareo lo seguía, incluso en sus sueños. Pronto, otros lo notaron. Repartidores juraban escuchar risas infantiles al pasar por el terreno de noche. La señora Hargrove afirmó que vio la cuerda moverse. Solo un tirón, como si alguien la hubiera jalado. El terreno, antes ignorado, se convirtió en un lugar a evitar. La gente cruzaba la calle para no pasar por ahí. Los perros gruñían a la cerca, y siempre, ese leve slap slap slap, como un latido en la oscuridad. En 1980,
un equipo de construcción llegó para limpiar el terreno y construir una tienda. Trajeron bulldozers, listos para nivelar el suelo, pero al empezar a cavar, encontraron algo que los detuvo en seco. Bajo el asfalto, a solo un pie de profundidad, había una caja de madera, pequeña, desgastada y cerrada con candado. No estaba en ningún plano, no formaba parte de los registros de la fábrica. La abrieron, esperando herramientas o escombros. En cambio, encontraron dibujos, docenas de ellos, garabateados por un niño. Figuras de palitos, casas, una cuerda roja, y una imagen, repetida una y otra vez. Una niña, sola, sin rostro, parada en un círculo de garabatos negros. El capataz, un hombre difícil de perturbar, llamó a la policía. Examinaron la caja, sin huellas, sin ADN, solo un leve olor a químicos, como la tierra misma. Los dibujos tenían fechas, algunos de la semana anterior, pero Clara llevaba 2 años desaparecida. ¿Cómo podían estar sus dibujos allí, frescos como si los hubieran hecho ayer? ¿Y por qué estaba la caja enterrada en el terreno donde la vieron por última vez? El equipo se negó a trabajar después de eso. La tienda nunca se construyó. El terreno quedó vacío, la cuerda aún allí, enrollada como una advertencia. Algunos decían que Clara seguía jugando, su espíritu atado a la cuerda. Otros susurraban que la caja contenía algo más oscuro, un secreto que sus padres conocían pero nunca revelaron. Ellen y Roy se habían ido del pueblo para entonces, su dúplex abandonado. Pero cartas encontradas en su casa mencionaban peleas, deudas y un error que no podían deshacer. El terreno baldío de Harrow's End sigue allí hoy, intacto, evitado. La cuerda permanece, desgastada pero inmóvil, como esperando que Clara la recoja. Algunos dicen que aún está allí, saltando en la oscuridad, su tarareo llevado por el viento. Otros creen que el terreno esconde algo peor. Una verdad enterrada en esa caja, en esos dibujos, en el silencio de un pueblo que dejó de hacer preguntas. ¿Fue la desaparición de Clara un accidente, una tragedia o algo más? ¿Sabían sus padres algo que no podían enfrentar? ¿Y qué significa que un juguete infantil no se desvanezca? ¿Que un sonido persista donde nadie se atreve a escuchar? ¿Qué crees que le pasó a Clara Wren? ¿Sigue allí, jugando en las sombras? ¿O el terreno guarda un secreto que nadie debía encontrar? Deja tus teorías en los comentarios y, si quieres sumergirte en más misterios que te robarán el sueño, suscríbete a los archivos del misterio. Comparte este video con alguien que no pueda resistir un buen enigma. Y la próxima vez que pases por un terreno baldío de noche, escucha con atención. Podrías escuchar su cuerda, aún marcando el tiempo.